No todo lo que desaparece merece ser olvidado. En las cocinas del sur de Estados Unidos hubo recetas que dieron calor en los inviernos, fuerza en los días de trabajo y consuelo en las noches difíciles. Hoy esos platos casi han desaparecido, pero cada uno guarda un pedazo de historia. Sabores que formaron familias enteras y que aún pueden traer de vuelta la memoria de un hogar. Bienvenido a Viento del Oeste. Respira hondo, acomódate y prepárate para un nuevo viaje al pasado, donde cada plato es una historia y cada sabor un legado que merece ser recordado. Jamón con frijoles mantecoso. Si alguna vez entraste en la cocina de tu abuela y atrapaste ese aroma ahumado y sabroso que se escapaba por la puerta con mosquitera, seguramente tenía un perol lleno de jamón de hueso cocinándose lentamente junto a frijoles mantecosos. No hablo de habas pequeñas, sino de los grandes, cremosos, que se derretían en la lengua. Ella los cocinaba despacio, con cebolla, pimienta negra y la cantidad justa de grasa de tocino como para que tu médico se llevara las manos a la cabeza. Ese jamón estaba allí como un rey en su trono, brillante, tierno y dominando el plato en silencio, como un patriarca sureño en una reunión familiar. No hacía falta que hablara, mandaba igual. Y eso sí, ni se te ocurriera aparecer sin pan de maíz para mojar en el jugo. La mirada que recibirías sería suficiente castigo. Chicharrones. Los chicharrones no eran solo un tentempié. Eran casi un rito de iniciación. Se hacían con trozos de grasa de cerdo cortados en cuadritos y fritos hasta que quedaban dorados, crujientes y con ampollas. Eran salados, duros, y si no tenías cuidado podías partirte un diente. Tu abuela solía guardar una bolsa de papel marrón llena de ellos sobre el frigorífico, al lado del tarro de grasa de tocino y una pila de libretas de tapas azules. No eran para los débiles de corazón ni para los de dentadura floja. Algunos los desmenuzaban dentro de la masa del pan de maíz. Otros los comían tal cual, acompañados de una botella fría de refresco Rececola. De cualquier manera, aquello era oro puro del sur. Salsa de tomate. La salsa de tomate no nació de la abundancia, sino de los tiempos duros y de la imaginación de las mujeres. Cuando la grasa del tocino era demasiado valiosa para tirarla, la abuela añadía una cucharada de harina, después tomates enlatados y lo sazonaba como si la vida le fuera en ello. La vertía sobre los bizcochos como si fuera la mejor salsa dominguera. Y lo cierto es que sabía mejor que cualquier cosa que saliera de un frasco. Si tenías suerte, la acompañaba con una rebanada de queso y una mirada fulminante si osabas preguntar qué llevaba. Nadie quería salsa de tomate, hasta probarla. Después de eso, no solo lamías el plato, también pedías repetir. Tortitas de salmón. Latas de salmón, con espinas, ojos y todo. A la abuela no se le movía un músculo. Lo machacaba con galletas saladas, huevo y cebolla picada, como si fuera un filete de lujo. Después lo freía en su sartén de hierro favorita hasta que quedaba dorado y crujiente por fuera, y la cocina entera olía a viernes por la noche. A veces, si tenía prisa, te encontrabas con alguna vértebra en el bocado. No importaba, solo la apartabas y seguías masticando. Se servían con ketchup o con tomates guisados. Eran humildes, pero sinceros, como la propia abuela. Y pobre del niño que torciera la nariz. Se quedaba sentado en la mesa hasta la hora de dormir. Hígado con cebolla. Este era ese plato que nunca pedías, pero que seguro te tocaba. Casi siempre en jueves y, como no, con judías verdes que parecían estar cocinándose desde el martes. Si había suerte, era hígado de ternera de la carnicería buena. Si no, te tocaba de res, duro como suela y el doble de correoso. La abuela lo freía en crisco hasta que dejaba de moverse y lo cubría de cebollas rehogadas hasta quedar irreconocibles. No tenías que amarlo, pero lo ibas a comer. O a quedarte mirándolo fijamente hasta que la cocina cerrara, porque en esa casa la cocina sí cerraba. Tocino salado. Mucho antes de que el bacon se pusiera de moda con glaseados de maple y cuentas en redes sociales, existía el tocino salado, puro cielo porcino. La abuela lo freía en láminas y lo ponía entre dos rebanadas de pan blanco con un poco de mostaza amarilla. Ese era el almuerzo. O echaba un pedazo en una olla de verduras, donde cocía despacito, como un arma secreta, hasta que la cocina entera olía a hogar. No era elegante, no era bonito, pero sazonaba la comida como la vida sazona a la gente, poco a poco y con un ligero golpe. Estofado de quimbombó y tomate. Este plato era mitad guiso, mitad acompañamiento, pero completamente sureño. La abuela cultivaba el quimbombó ella misma.
largo, verde y con la textura viscosa justa. Lo guisaba junto a tomates, cebolla y, si la huerta había sido generosa, un poco de maíz. Se quedaba en la hornilla trasera toda la tarde, burbujeando lentamente como si no tuviera ninguna prisa. El quimbombó se ablandaba, los tomates se deshacían, y para la hora de la cena tenías en cada cucharada un pedacito de verano. No hacía falta servirlo con ceremonia. Bastaba con pasar un cuenco y un trozo de pan de maíz, y dejar que cada cual encontrara su paz allí dentro. Sirope de sorgo. Esto no era jarabe para panqueques. Era oro oscuro, espeso y pegajoso, que venía en una lata metálica con tapa oxidada y huellas de tu primo marcadas en el costado. La abuela lo servía sobre bizcochos calientes y te advertía que no desperdiciaras ni una gota. Los más sureños lo hacían como ella enseñaba, hundiendo un poco de mantequilla en el centro del bizcocho, creando un pequeño cráter y llenándolo de sirope como si fuera un diminuto volcán. Dulce, terroso y tan espeso que podía arrancarte un diente flojo. Era néctar sureño, así de simple. Pan de melaza. El pan de melaza nació en esa misma cocina donde colgaban delantales heredados y se apilaban cuencos de pirex con desconchones. La abuela lo preparaba cuando escaseaba el azúcar, pero la familia seguía esperando algo dulce en la mesa. Era denso, oscuro y salpicado de especias. El aroma que desprendía llenaba toda la casa con una calidez tan reconfortante que debería haberse vendido embotellado en Woolworths. Se cortaba en rebanadas gruesas, se untaba con mantequilla y se disfrutaba en el porche, pretendiendo que no era un postre disfrazado de pan. La corteza tenía un ligero mordisco y el centro era tan suave como un himno. Guisantes de ojo negro. No hacía falta esperar al año nuevo para ver guisantes de ojo negro en la estufa de la abuela. Los preparaba todo el año, casi siempre con un hueso de jamón y una oración. No eran vistosos, pero sí fieles, siempre presentes cuando se necesitaba algo caliente, saciante y, al menos en teoría, saludable. Ella los servía en un cuenco, coronados con cebolla picada o un chorrito de salsa picante y junto a una rebanada de pan de maíz de sartén para absorber el caldo. Y si decías que no te gustaban, no se preocupaba. Seguía sirviéndotelos hasta que cambiaras de opinión. Llévate a casa el sabor del pasado con nuestro ebook Recetas Olvidadas, ya en la descripción. Cacahuetes hervidos. Si nunca has comido cacahuetes de una bolsa de papel húmeda, de pie, bajo la sombra de un puesto al borde de la carretera, siento decirte que quizás has estado viviendo mal. La abuela no esperaba a ferias ni gasolineras para darse el gusto. Ponía a hervir cacahuetes verdes en agua salada durante horas hasta que quedaban blandos, salados y absolutamente adictivos. Los abrías con los dientes, jugo incluido, y lanzabas las cáscaras a una lata de café vacía, sin servilleta, sin plato. Solo cacahuetes hervidos y una brisa de verano. Con suerte, una jarra de té helado al lado. Nabo sueco con mantequilla. Solo el nombre ya era suficiente para meter miedo en el corazón de cualquier niño. Pero a la abuela no le importaba si te gustaban o no los nabos suecos. Los ibas a comer y encima a dar las gracias. Los pelaba, los cortaba en cubos. Los hervía hasta ablandarlos y luego los trituraba con tanta mantequilla que una vaca lechera se pondría nerviosa. El resultado era dulce, terroso y sorprendentemente bueno, siempre y cuando no preguntaras demasiado. Ella los llamaba verduras de raíz, pero todos sabíamos que era código para lo más barato y abundante que se encontraba en el Piggly Wiggly. Un poco de pimienta negra por encima y de repente ya no estaban tan mal. Brunswick Stew. El Brunswick Stew no era solo una receta, era un acontecimiento comunitario. Siempre había un tío que sacaba del cobertizo un caldero de hierro tan grande como una bañera. Y entonces todo el mundo, desde los vecinos hasta los feligreses de la iglesia, traía algo para echar dentro. Pollo desmenuzado, tomates guisados, maíz, habas y algún ingrediente misterioso que nadie se atrevía a preguntar. El guiso burbujeaba todo el día sobre el fuego mientras la gente jugaba a las herraduras y se ponía al día con los chismes del pueblo. La abuela decía que un Brunswick Stew de verdad debía sostenerse derecho sobre la cuchara, nada de caldos aguados. Y siempre te quemabas la lengua por la impaciencia, pero valía la pena. Pudding de galleta de chocolate.
Solo a una abuela sureña se le ocurría convertir galletas duras de un día y un poco de cacao en un postre capaz de hacerte rodar los ojos de puro placer. El pudding de galleta de chocolate no estaba escrito en ningún libro. Se transmitía mirando, removiendo y sabiendo a ojo cuándo la textura era la correcta. Ella desmenuzaba los bizcochos viejos en una fuente para hornear y vertía encima una mezcla caliente de cacao, azúcar, huevos y leche evaporada. Todo quedaba sumergido en un abrazo dulce de chocolate. A veces añadía pasas o nueces picadas si las tenía a mano. Lo horneaba a baja temperatura hasta que quedaba espeso y suave, como una mezcla entre pan, pudding y fudge. Tan bueno que nunca llegaba a guardarse en un tupper, no lo pedías. Pero una vez lo probabas, lo pedías siempre. Si este viaje al pasado te está gustando, dale like al video y suscríbete para seguir descubriendo más recetas olvidadas. Col salteada. Si había algo que nunca faltaba en la nevera de la abuela, era una cabeza de col. Y ella sabía cómo estirarla para hacer docenas de comidas. Col hervida, col frita, col con tocino, col con cebolla. Elige según el ánimo. La cortaba fina y la ponía a chisporrotear en manteca o en grasa de tocino hasta que se volvía dulce, tierna y con bordes crujientes y dorados que se pegaban a la sartén. El olor invadía toda la casa, y de la mejor manera. Servida con pan de maíz y un vaso de leche evaporada con hielo, era una cena de tiempos de la depresión que aún hoy seguía conquistando. Pastel de suero de leche. El nombre no ganaba ningún concurso, pero el pastel de buttermilk de la abuela era pura leyenda. Ácido, cremoso, con la cantidad justa de azúcar para que nadie lo confundiera con un acompañamiento. Lo vertía en una base de manteca Crisco y lo horneaba hasta que quedaba apenas con un ligero temblor en el centro. Ella no necesitaba receta, lo sabía de memoria y de instinto. Frío o a temperatura ambiente, superaba a cualquier pastel de limón o de ajedrez. Y siempre se sabía quién era el nieto favorito, el que recibía la última rebanada. Pastel de caballa enlatada. Si las tortitas de salmón eran el humilde viernes por la noche, el pastel de caballa en lata era el martes de desesperación. Se hacía con caballa de la estantería más baja del A&P, huevos, galletas saladas trituradas y quizás un chorrito de salsa Worcestershire si alguien se ponía creativo. Todo se compactaba en un molde rectangular y se horneaba hasta convertirse en un milagro salado y denso. La abuela lo cortaba en rebanadas gruesas y lo servía con ketchup, ensalada de col o simplemente con pan blanco. No era bonito y olía aún menos, pero llenaba el estómago y dejaba claro que la cena estaba lista. Pollo frito. Este no salía de un cubo ni de una caja para llevar. El pollo frito de la abuela era auténtico. Lo remojaba en suero de leche, lo rebozaba en harina sazonada y a veces le añadía un poco de maíz molido si quería hacerlo al estilo antiguo. Lo freía en manteca hasta que quedaba dorado, crujiente y tan caliente que daba miedo tocarlo. Ella no usaba termómetro. Sabía por el sonido del chisporroteo cuándo estaba listo. Se servía caliente o frío, con un bizcocho al lado y grasa en los dedos. Y cada mordisco valía todas las quemaduras y el papel de cocina empapado en aceite. Empanada de carne. Llámalo empanada, pastel de carne o simplemente esa cosa buena envuelta en masa. La abuela sabía exactamente lo que hacía. Tomaba carne molida o restos de asado, los mezclaba con cebolla y a veces con un poco de salsa, y lo sellaba todo dentro de una masa casera. Algo así como una empanada sureña, pero sin microondas. Al horno de gas, ese que siempre estaba un poco torcido. El resultado: bordes crujientes, relleno caliente y la seguridad de que te ibas a quemar la lengua porque nunca esperabas lo suficiente. Y tampoco importaba porque valía cada bocado. Descubre más en nuestro primer ebook Recetas Olvidadas, disponible en el enlace de la descripción. Pollo con dumplings. Este plato no necesitaba explicación. Si creciste en el sur, lo conocías como conocías la forma correcta de desgranar frijoles o untar un bizcocho. La abuela cocía un pollo entero hasta que el caldo quedaba rico y dorado. Luego añadía dumplings hechos a mano, suaves y esponjosos como nubes. Nada de atajos ni latas, solo harina, cariño y tiempo. Se servía en cuencos desconchados y en silencio, porque tras el primer bocado ya no quedaba nada más que decir. No hacía falta que fuera fiesta. Bastaba un día frío, un estómago vacío y una abuela con buen pulso para el rodillo. Hoy cakes.
Antes de las mezclas de supermercado o los menús de brunch con nombres extravagantes, existían los Hoy Cakes. Eran tortitas crujientes de harina de maíz, fritas en sartén caliente y servidas con lo que hubiera a mano: mantequilla, melaza o un poco de sorgo. La abuela decía que su nombre venía de los jornaleros que los cocinaban sobre la pala de azadón al fuego abierto. ¿Era cierto? Puede que sí. Puede que solo fuera una excusa para que nos calláramos y comiéramos. Lo único seguro es que dejaban en ridículo a cualquier gofre congelado. Pastel de crema de cacahuete. Cremoso, dulce y con el punto justo de sal para que se te fueran los ojos hacia atrás. El pastel de crema de cacahuete era la manera de la abuela de decirte: lo hiciste bien. Ahora toma tu recompensa. Mezclaba mantequilla de maní Jif con queso crema, azúcar glass y un toque de vainilla. Luego lo incorporaba a un mar de nata montada Cool Whip y lo vertía todo en una base de galleta. Algunas versiones llevaban un chorrito de sirope de chocolate, pero para la abuela eso era posturear, frío, denso y responsable de más de una pelea familiar por la última rebanada. Higaditos de pollo con cebolla. Este plato separaba a los nietos de los adultos. La abuela rebozaba los higaditos en harina sazonada, los freía hasta dorarlos, y luego los mezclaba con cebolla salteada y un susurro de ajo. El olor podía dividir a la familia, o despejaba la sala o reunía a todos en torno a la mesa. Se servían con mostaza, salsa picante o simplemente con pan blanco. Eran baratos, ricos en hierro y sorprendentemente adictivos si les dabas una oportunidad. Eso sí, nunca preguntaras qué parte estabas comiendo. La abuela solo decía: es bueno para ti, y te pasaba un tenedor. Ensalada de pan de maíz. Déjale a la abuela la tarea de desmenuzar pan de maíz sobrante y convertirlo en algo digno de una comida en la iglesia. Lo ponía en capas con tomates picados, cebollitas verdes, frijoles pintos, queso cheddar rallado y un aderezo hecho de mayonesa Dukes mezclada con polvo ranch. Fría, crujiente, cremosa. Un ejemplo perfecto del ingenio sureño. Algunos la llamaban rara, otros genialidad. En cualquier caso, nunca sobrevivía a la primera ronda de segundos. Rollos de colaire. Antes de que comida saludable fuera una moda, la abuela ya hacía rollos de col. Aunque, siendo sinceros, la definición de saludable era bastante elástica. Blanqueaba hojas grandes de col hasta que quedaban blandas y flexibles, y las rellenaba con carne molida, arroz y un poco de salsa de tomate. Luego los acomodaba en una fuente y los dejaba cocinándose despacio en el horno, hasta que cada bocado era una mezcla de dulzor, sabor salado y pura comodidad. Se servían humeantes, con salsa por encima y pan al lado. Eran una forma ingeniosa de convertir ingredientes baratos en algo digno de segunda ración. Macarrones con tomate. Olvídate del queso, olvídate de la bechamel. La abuela tomaba macarrones hervidos y los mezclaba con tomates enlatados, un poco de cebolla, mantequilla y la cantidad justa de pimienta negra. Sencillo, humilde y sorprendentemente reconfortante. Era el tipo de plato que se servía en un día lluvioso, cuando nadie quería cocinar pero todos necesitaban algo caliente y saciante. Algunos añadían un toque de azúcar para cortar la acidez. Otros echaban un poco de queso cheddar si había suerte. Pero incluso sin lujos, era comida honesta que llenaba el estómago y el alma. Ensalada templada de tocino. Si había un plato que demostraba que la abuela era alquimista en la cocina, era la ensalada templada de tocino. Freía tiras de tocino hasta que quedaban crujientes y guardaba toda esa grasa en la sartén. Luego añadía vinagre, azúcar, mostaza y un poco de agua, batiendo hasta crear un aliño caliente que olía tan bien que podías llorar. Ese aderezo se vertía sobre hojas de lechuga tierna, que se marchitaban solo lo justo con el calor. Encima, los trozos de tocino crujiente como corona. Podía empezar siendo ensalada, pero terminaba siendo casi un festín. No te pierdas Recetas Olvidadas, el ebook del canal, disponible en el enlace de la descripción. Tarta de batata. No confundas esto con pastel de calabaza. La tarta de batata de la abuela era otra liga. Machacaba las batatas hasta hacerlas puré, las mezclaba con azúcar, mantequilla, huevos y especias cálidas, y lo vertía en una base casera. El resultado era dulce, cremoso y con una profundidad que el pastel de calabaza jamás alcanzaba. Se servía en rodajas generosas, a menudo con nata montada. Y si alguien osaba decir que sabía igual que la de calabaza, la abuela solo respondía con una ceja arqueada que ponía fin a la conversación. Pudding de plátano.
Este no era el pudding de plátano instantáneo que viene en una caja. Este era el pudding de plátano de verdad. Capas de galletas de vainilla, rodajas de plátano fresco y crema pastelera casera hecha desde cero en la estufa. Todo coronado con un merengue dorado y esponjoso, tostado en el horno hasta parecer nubes caramelizadas. Se servía frío directamente de la fuente de vidrio. Y si tenías suerte, alcanzabas la capa del fondo, donde las galletas se habían ablandado en una mezcla celestial de plátano y crema. Sopa de cole. Este plato era la prueba de que la abuela podía estirar una cabeza de col hasta donde hiciera falta. Cortaba la col en tiras y la hervía junto con tomates, cebolla, zanahoria y a veces un hueso de jamón. El resultado era una sopa ligera pero robusta, que sabía a hogar y a tiempos difíciles enfrentados con ingenio. Se servía en tazones grandes, con pan para mojar, y no necesitaba nada más. Era sencilla, honesta y perfecta para un día frío. Estos 30 platos sureños olvidados son mucho más que comida. Son recuerdos, aromas y momentos que merecen volver a la mesa. Si alguno te hizo sonreír, te recordó a tu infancia o simplemente despertó tu curiosidad, regálanos un like, suscríbete y comparte este video con alguien que ame la buena cocina. Cuéntanos en los comentarios qué plato te gustaría rescatar y no olvides que ya está disponible nuestro ebook, Recetas Olvidadas, lleno de tesoros culinarios que encontrarás en el primer enlace de la descripción. Hasta el próximo viaje al pasado, donde cada plato es una historia y cada sabor un legado.